Yo solo sé que somos sus hijos y Él es mi Padre y mi Padre nos ama. Y entonces yo empezaba a entender esta realidad tan grande. Y pasado un tiempo, lo que yo entendí esa noche orando, y lloré muchísimo, lloré hasta más no poder, vi la respuesta que Dios me había dicho ese día que iba a dar. Y hay cosas en la vida, hermano, que no es lo que tú y yo esperamos. Pero es lo mejor. Es lo mejor, créelo. ¿Cuántos hijos de papá hay aquí? Hay cosas en la vida que tú y yo estamos esperando como hijos. Amén. Todos estamos esperando algo. Amén. Pero papá te va a dar no lo que tú esperas muchas veces o algunas veces, sino lo que papá sabe que es lo mejor para ti y para mí. Amén. Vete en el libro de San Juan, en el capítulo 1. Y dice la porción allí que estamos leyendo: todo fue hecho a causa de Jesús. Hermano, todo fue hecho a causa de Jesús. Ronnie, ¿tú por quién trabajas? Por tus hijos. Hablando a nivel natural como padre que somos. Hermano Alfonso, ¿usted por quién trabaja? Por sus hijas. Hermano Farlin, ¿por quién trabaja usted? Por sus hijos. Y aquí puedo mencionar a 3 y a 4 más. ¿En quién piensas delegar todo y heredarle todo lo que tú haces? Ayer le preguntaban a unos niñitos: ¿para qué se casan los papás? Y el niñito dijo: para tener hijos. Amén. Amén. Que de pronto no puedan tener hijos por X o por Y, no sé. Pero esa es la ley y así fue que Dios lo estipuló. Amén. Esa es la naturaleza. Amén. Hermanos, todo fue hecho a causa de Jesús de Nazaret. Amén. En Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Y todo lo que fue hecho por Jesús. Amén. Y Jesús estuvo en medio de nosotros. A los que creyeron en su nombre, a esos entonces Dios dijo: si aquellos no te recibieron, pero si estos sí te recibieron, si estos sí creen en ti que eres mi hijo, entonces ellos también pasarán a ser mis hijos. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. ¿Cuántos han creído en Jesús? Pero no en ese Jesús que nos enseñaron en el colegio, ¿verdad? En la primaria, en kinder, a todos nos enseñaron a un Jesús de una historieta, sino a Jesús, el Salvador. Jesús, el perdonador. Jesús, el que me redimió de mis maldades, de mis pecados. Jesús, el que me dio vida eterna. Jesús, el que me sacó cuando yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, y me ha dado una vida nueva. En ese Jesús yo estaba perdido y Él me encontró. En mí ya no creía nadie, y hubo uno que sí creyó en mí.
y se llama Jesús de Nazaret. Hubo muchos que me cerraron la puerta y hubo uno que me la abrió, porque Él dice: el que toca mi puerta, el que me llama a mí, yo le responderé. El que me clama a mí, yo le responderé. Y aun cuando muchos cerraron las puertas, yo fui, toqué su puerta, clamé, le llamé y Él me respondió. Ese es Jesús de Nazaret. Ese es Jesús de Nazaret. A ese Jesús que tú le has creído, ese Jesús en el que tú le has creído, ese es el que hoy te ha dado a ti y a mí la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. No antes, hermanos. No antes. Hemos podido andar por la vida, hemos podido hacer muchas cosas, pero no éramos hijos de Dios. Amén. Éramos sencillamente criaturas. Y hay algunos aquí sentados diciendo: yo eso que le está diciendo la pastora Chile, yo lo sé, pero hay alguien que no lo sabe. Dios creó los cielos, creó la tierra, creó el firmamento, creó la piedra, el tigre, el gato, el león, las arañas. Todo lo creó Dios. Amén. Y creó también al hombre. Y la diferencia que hay entre todo lo que Dios creó y el hombre es que sobre el hombre Dios sopló vida. Su espíritu sopló sobre él. Amén. En la araña no. Gracias a Dios. Ni en los tigres, ni en los leones, ni en los pececillos del mar. Hermanos, la diferencia que existe entre criatura e hijo de Dios. Los animales son criaturas de Dios porque ellos no tienen el Espíritu de Dios, pero el hombre tiene la oportunidad de tener el Espíritu Santo de Dios vivo en su corazón para así poder ser llamado hijo de Dios. Si vas a aplaudirle, apláudele a la palabra, que es la que lo dice. ¿Por qué te digo esto y quiero que salga claro de aquí? Muchos lo saben, el 70% quizá, el 80% o más, pero hay otros que no lo saben. Hay una diferencia cuando tú entiendes, cuando tú sabes y desde niño escuchaste hablar de un Dios que creó los cielos y la tierra, y escuchaste hablar de un Jesús, hijo de Dios, que fue a la cruz, y has caminado toda tu vida con ese conocimiento. Pero muy diferente es cuando el hombre tiene un encuentro de amor con el que fue a la cruz. Eso es muy diferente. Yo estudié en un colegio de monjas toda la vida, desde niña. Por eso me gusta madrugar tanto, porque desde niña a las 5 de la mañana yo estaba afuera. Siempre mi mamá me puso en colegio de mañana. Colegio de monjas. Yo me levanté conociendo a Jesús, escuchando de él, escuchando, porque escuchar y conocer son dos cosas diferentes. Por eso es que cuando a veces le preguntan a una persona: ¿tú conoces al tipo de la esquina? Lo distingo. Una palabra que me da mucha risa, pero es una verdad. Lo distingo, pero no le conozco. Cuando hay conocimiento, hay intimidad, hay relación. Cuando yo conozco a una persona, yo conozco sus gustos. Yo conozco a Carlos, que le encanta el chocolate, ¿verdad? Yo conozco a Mayito, que le encantan las pastas, porque hay intimidad, hay relación. Amén. Pero cuando yo distingo a una persona, yo digo: yo he oído hablar de... A ver, de pronto aquí alguien que de pronto no tenga una relación tan cercana con él, con esta persona,
Ninguno, a todos los conozco. Qué bien. He oído hablar de Pedro. Sí, claro, vive en la esquina y es el esposo de Juliana, pero no le conozco. Amén. Y yo caminé muchos años en mi vida oyendo hablar de Jesús. Yo caminé muchos años en mi vida oyendo hablar de Dios. Y tú oyes a la gente que dice: ay, si en el nombre de Dios voy a hacer esto. Ay, Diosito mío, no sé qué. Y creen tener la fe suficiente para ser llamados hijos de Dios. Pero hay una diferencia enorme. El Hijo de Dios, dice aquí la palabra, le dio potestad. ¿Qué es tener potestad, hermano? Eso lo relaciono yo con poder, lo relaciono con autoridad, lo relaciono con algo grande. Yo me presento con autoridad porque yo soy hijo de Dios. Un derecho. Y muchos hemos venido caminando. Muchos podemos decir: no, yo soy hijo de Dios, ya yo tengo el derecho, ya yo tengo la potestad. Pero ojo, eres hijo de Dios, pero yo te pregunto, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú conoces al Jesús por el cual tú eres hijo de Dios? Esto es un trampolín. Esto no. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios porque sí, soy hijo de Dios, sí. Se necesita relación, hermano, para que esa potestad que usted y yo tenemos sea efectiva. Se necesita relación, se necesita conocimiento. Eso no es solamente palabra, la palabra ya está escrita. Ojo, la palabra ya está escrita y es una verdad. Amén. Ojo con lo que estoy diciendo. La palabra está escrita y es una verdad. Diga: es mi verdad. La palabra de Dios es mi verdad. Pero yo necesito darle vida. Amén. Necesitamos darle vida. Amén. Y esa se da a través de la relación, hermano, a través del conocimiento de Jesucristo. Porque a través del conocimiento de Jesús es que usted y yo podemos hallar la potestad de ser hijos de Dios. Y yo te decía que yo caminé muchos años ahí. Imagínense, en colegio de monja toda mi vida. Solamente un año, tercero elemental, estuve en un colegio de mixto. Y eso fue el trauma más grande de mi vida. Y otra vez formé mi pataleta como las que sabía formar. Y en cuarto grado nuevamente me colocaron en el colegio de las monjas. Oiga, hermano, y yo caminé toda mi vida. Misa que había en mi colegio, ahí estaba Roselia Rivero leyendo la homilía. Y yo era quien la escribía. Cuando la profeta me conoció a mí, enseguida me sacó. Tienes un corte de coral de colegio católico que no te lo quita ninguno. Cantaba canciones religiosas, me encantaba. Yo me paraba frente a la ducha de mi casa y entonces las bombitas de agua se pegaban así en las baldositas. Y entonces aquí está la pared, aquí está la baldosa y aquí está el pomo de la ducha, ¿no? Y entonces yo cantaba, me podía cantar todas las canciones que me sabía del coro. Y yo hacía que esas góticas de agua que estaban ahí eran mi público. Y yo no te cantaba otra cosa sino canciones de coral, de coro del colegio. Y yo decía que yo era hija de Dios y que yo era muy cristiana. Amén. Hermano, pero se necesitaron muchos años para yo poder entender que yo no era hija de Dios, que yo sí había escuchado de Dios, que sí había sido criada y levantada con muchos valores, con muchos principios y con un fundamento basado en principios. Amén. Pero no era hija de Dios. Solamente cuando yo tuve un encuentro real y verdadero de amor con Jesucristo,
allí fue que yo pude entender que ahora sí era hija de Dios. ¿Y sabes qué es lo que yo te quiero decir en esta mañana, iglesia? Que lo más triste de esto es que todavía aquí nosotros, habiendo tenido muchas veces el encuentro con Cristo Jesús, hemos dejado de lado nuestra relación y nuestra potestad de ser hijos de Dios se ha ido perdiendo. Amén. Aquí todos hemos tenido un día ese encuentro con Jesús, ese encuentro real y verdadero de amor con Jesucristo. Y ese es el que te ha dado a ti el tiquete para que tú te llames hoy hijo de Dios. Amén. Pero ¿por qué si hoy eres hijo de Dios? ¿Por qué te cuesta tanto pasar acá al frente cuando la profeta llamó a una fila esta mañana de personas? Yo venía entrando al salón y la profeta casi que se baja del púlpito a traerlos. ¿Por qué te cuesta tanto si tú eres hijo de Dios? ¿Por qué te cuesta tanto alabar y adorar al Padre si eres hijo de Dios? ¿Por qué te cuesta tanto traer el diezmo y la ofrenda a la casa del Padre? Luego no eres hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta mañana? ¿Dónde están los hijos de Dios en esta mañana? ¿Dónde están los hijos de Dios en esta mañana? Entonces, ¿por qué te cuesta hacer lo que papá te ha pedido que hagas? ¿Sabes? La primera oración que Jesús enseñó, todos no la sabemos. ¿Cómo dice? Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Cómo inicia? Padre nuestro. ¿Cómo inicia, iglesia? Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Dónde están los hijos de Dios en este lugar? ¿Dónde están esos hijos de Dios que oyen la voz de papá y la obedecen? ¿Dónde están? Se me hace que no los veo. Se me hace que no los veo. Se me hace que no los veo cuando papá te pide que ores y tú no lo haces. Porque es que los hijos, si yo empecé diciéndote, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios a orar, vamos esperando una respuesta que necesitamos. Amén. Eso es normal. Pero Dios, el papá que tú y yo tenemos, el papá que tú y yo tenemos, no es un papá normal. Diga al que tiene a su lado, el papá que tú y yo tenemos no es un papá normal. El papá que tú y yo tenemos es un papá sobrenatural. Es un papá sobrenatural. Un papá que te va a pedir que hagas cosas que tú no vas a querer hacer. Es un padre que te va a pedir que hagas cosas que ni en tu cabeza ni en 1.000.000 de años habías pensado hacerlas. El papá sobrenatural que tú y yo tenemos es un padre que va a venir a probar qué tan cierto es que tú te llamas ser hijo mío. Ese es el padre que tú y yo tenemos. No un padre alcahueta que ha venido a responder cuánto capricho a ti y a mí se nos antoje. No, Señor. No te equivoques con papá Dios. No te equivoques con papá Dios. ¿Sabes por qué? Porque papá Dios es sobrenatural.
Papá Dios es sobrenatural. Él te da más. Él te da más de lo que tú has orado y de lo que has esperado. Él te da más. Pero ese más de lo que Él te da muchas veces no es lo que tú esperas. Porque ya Él muchas veces antes te ha probado. En estos días nos estábamos viendo un video. Y este ha sido un tema que a mí me ha revolucionado por dentro tremendo. Y este predicador decía: Dios ha querido dar herencia a su pueblo, pero no ha podido encontrar hijos a quien heredarles. Ay, pero si yo recibí a Jesús, ¿no te acuerdas la oración que yo dije? Padre, te recibo, Jesucristo, te reconozco como mi único y verdadero Salvador. No, esa oración no la sabemos de memoria. Hasta Salomón se la sabe ya. Allá está en brazos Salomón. Ya se sabe la oración de fe. Fe, cuando tú en realidad no oyes la voz del Espíritu Santo y la obedeces, no tiene valor. No tiene valor. Fueron solo palabras. Fueron solo palabras, iglesia. Cuando hay hijos, verdaderos hijos, los hijos se preocupan por el Padre. El hijo se preocupa por el Padre. ¿Sabes por qué? Porque para que yo esté así, tan gorda como estoy, hace más de 40 años hubo un padre que me alimentó aquí en la tierra. Hubo un padre que pagó mis estudios para yo ser lo que hoy soy. Y si yo hoy no soy capaz de honrar al que me dio lo que yo tengo hoy día, hablándote en el ámbito natural, si yo no lo honro a Él, yo no soy digna de ser llamada hija de Godofredo Rivero. Y nos hemos encontrado siendo hijos que no honramos a nuestro Padre Dios. Nos encontramos siendo hijos desagradecidos. Y ahí es cuando el Señor dice, ahí es cuando, pero si son mis hijos, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Papá demanda de hijos obediencia, hermanos. Papá demanda de hijos obediencia. Llegó el día del Padre y muchos regalos te pueden dar tus hijos cristianos. Muchos regalos te pueden dar. Muchos regalos te pueden dar. Pero si tus hijos no te obedecen, si tus hijos no escuchan tu voz, si tus hijos no hacen lo que tú les orientas a hacer, esa es la ofensa más grande y el dolor más grande que un padre puede tener. El dolor más grande que un padre lleva consigo es ver que sus hijos no le oyen y no le obedecen. Hermanos, lo único que papá quiere de ti y de mí es obediencia. Él no pide nada más. Él no te pide que le construyas casas hermosas. Él no te pide que tú salgas arrodillado caminando sobre unas tapillas flagelando tu cuerpo para demostrarle a Él que lo amas. Obedécele y ahí sí vas a demostrarle a papá que tú le amas. Por eso yo te decía, aun cuando tú vas a la presencia de Dios a orar, tú tienes que ir con un corazón de hijo obediente. Con un corazón de hijo obediente. Le preguntaron a Paul Yonggi-cho, un pastor de Japón, Corea, no sé, Corea, la iglesia más grande del mundo. La iglesia más grande del mundo. Le preguntaron cuál es el secreto para que tú tengas esta iglesia tan grande. ¿Y sabe qué dijo él?
He puesto unas cruzadas evangelísticas alrededor de toda Corea. He puesto a la gente a caminar sobre tapillas, demostrando su gran sacrificio. He puesto a gente que vaya y done. He puesto a gente que deje. He puesto a gente que haga. No, ninguna de las anteriores. ¿Sabes qué respondió este hombre cuando le preguntaron: ¿por qué tienes? ¿Cuál es el secreto por el cual tienes la iglesia más grande del mundo? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Él dijo: oro y obedezco. Oro y obedezco. Oro y obedezco. Y nosotros muchas veces nos quedamos nada más en la oración. Oro, pero no obedezco. Leo la palabra. Qué rico cuando me dice que soy hijo de Dios. Pero cuando me dice: el que guarda mis mandamientos me ama, y no obedezco, ahí sí no obedezco. Cuando me dice que debo sostener a la viuda, al pobre, ahí no obedezco. Cuando me dice: trae tu diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa, ahí no obedezco. Cuando me dice, el apóstol de la iglesia me dice: hay vigilia, ven a la vigilia, no obedezco. Cuando me dice: mañana vamos a tener ayuno, no obedezco. Y yo solamente te estoy hablando de las cosas normales que todo el mundo puede ver a simple vista. Pero ¿qué hay de aquellas, hermanos, que son solo tuyas y de papá? Que papá y tú las conocen y no le obedeces. Muchas cosas podemos hacer para Dios, pero solo una papá quiere que el hijo haga, y es la obediencia, hermano. Es la obediencia, iglesia. Muchas cosas tú y yo podemos hacer para Dios Padre, pero solo hay una que papá necesita para él poder decir: aquí están mis hijos. Y es la obediencia. Hijos que amen a papá, hijos que honren a papá, para que cuando papá se pare delante de ellos, diga orgullosamente: aquí están mis hijos. No es un título, es más que un título. Ser hijo de Dios, hermano, es más que un título. Ser hijo de Dios es vida en amor y obediencia a su palabra. Ser hijo de Dios es más que un título. Ser hijo de Dios es vida y obediencia a su palabra, amor y obediencia a la palabra de Dios. Por eso hoy me duele tanto cuando yo veo hijos que no honran a sus padres. La palabra de Dios dice: honra a padre y madre. Es el único mandamiento que en la tierra tiene con promesa. Honra a padre y madre. Será de qué? De larga vida sobre la tierra, y todo lo que tú hagas prosperará. Todo lo que tú hagas prosperará. Amén. Padres, hijos que están en este lugar, la sociedad nos impulsa a no honrar y a no respetar a papá y a mamá, porque fallaron, porque tuvieron errores, porque tuvieron problemas. No hay excusa delante de la presencia de Dios. Amén, iglesia. Necesitamos honrar, necesitamos obedecer, porque los verdaderos hijos son los que obedecen, son los que honran. Amén. Y cuando vayamos a la presencia de Dios, cuando vayamos a la casa de Dios, cuando vayamos a la presencia de Dios a orar,
entonces tu oración y mi oración será diferente. Porque la respuesta de Dios, aunque no era la que tú y yo esperábamos, siempre va a ser la mejor. Entonces, cuando tú y yo entonemos ese cántico, yo solo sé que yo soy su hijo y que Él es mi Padre y que mi Padre me ama. Entonces vas a poderlo comprender. Dios no quiere hijos malcriados. Dios quiere hijos que se rindan a su voluntad y que amen, hermanos, que amen la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa. Eso es lo que Dios pide. Él no te pide que te flageles. Él no te pide que te hagas heridas para demostrarle que le amas. Él no te pide que te dejes el pelo larguísimo y te lo cortes y lo lleves en manda de ofrenda. No, Él no pide nada de eso. Él no pide nada de eso. Que le quemes 4 paquetes de vela. No pide nada de eso. Dios solo quiere corazones rendidos, corazones obedientes, porque allí está tu victoria. La victoria de los verdaderos hijos de Dios está en la obediencia a su voluntad perfecta. Allí está la victoria de los hijos de Dios. Allí sí, enseñoréate y di que yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios porque yo me he rendido. Cuando el hijo le da, el padre le da educación a sus hijos, lo hace por el bienestar de sus hijos. ¿Y por qué quiere hacer de ese hijo un hombre, una mujer de bien para la sociedad? Pero ¿sabes algo? Aunque no te lo pida de boca, cuando ese hijo crezca y cuando ese hijo triunfe y esté ganando dinero, el padre siempre va a esperar que su hijo le regale, aunque sea un pañuelo. Y a mí no me venga ninguno a decir, no, yo no. No, yo sé que no se lo has pedido a tu hijo, pero es lo mínimo que tú esperas de él, una gratitud. Es lo mínimo que papá espera de un hijo, cuando ya un hijo hecho y derecho, con el esfuerzo que tú toda la vida le has dado. Lo mínimo que esperas tú como padre es un gracias, es una llamada, es un papi, ¿cómo estás? Aquí te traje esta corbata, estos zapatos, aquí te traje ¿Cuántas veces nuestro apóstol, cuántas veces nuestra profeta han querido escuchar palabras de gratitud de sus hijos? Cuántas lágrimas ellos en silencio han derramado por su iglesia. Cuántos vituperios han pasado a causa de la obra de Cristo en este lugar. Cuánta deslealtad, cuánta maldad, cuántas horas sin dormir. ¿Cuántos hijos honran al Padre espiritual de esta casa? ¿Cuántos hijos honran a la Madre espiritual de esta casa? Yo soy Semoa. Yo soy Semoa. Es más que palabras. Yo soy hijo de Dios. Es más que palabras. Y hermanos, si no lo hacemos, iglesia de Dios, con la persona que tenemos aquí en la tierra, que podemos ver, que podemos tocar, a la cual podemos hablarle, que lo sentimos, si no lo haces con tu padre, si lo tienes vivo, si no lo haces con tu padre que todavía te da la comida en casa, si no lo haces con el apóstol, la profeta, que te dan aquí todos los beneficios y los espacios para que tú y yo crezcamos en la fe.
Si no lo haces aquí en la tierra, menos lo vas a hacer con Dios. Es mentira cuando muchos dicen: no, es que yo con Dios, mira, Diosito para mí, y te hacen así: Diosito para mí, mírame, eso es lo máximo. Y no honran ni a tu jefe, no honras al que te dio el trabajo, no honras a tu maestro, viejo cansón, en lo que dices. Honre, hermano, honre y respete y ame, porque sabes que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todas las autoridades fueron puestas por Dios, y a todas ellas nosotros le debemos honra y le debemos respeto. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay? ¿Cuántos hijos de Dios hay? Honre y respete, hermano. Valore a todas sus autoridades. ¿Por qué no lo estoy diciendo yo? Lo está diciendo la palabra de Dios. Es que yo no voté por ese hombre que está en la presidencia. Es que yo no voté por ese hombre que está en la alcaldía. Es que ese profesor me la tiene montada. Ore por él, bendígalo, porque esa es una autoridad. Y los hijos de Dios estamos llamados es a obedecer la palabra de Dios, no a verle los defectos a los demás. Yo soy un hijo de Dios y yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, aunque ni la entienda, aunque me cueste, porque si yo amo la voluntad de mi Padre, yo tendré mi victoria en Cristo Jesús. Si yo amo la voluntad de mi Padre, yo obtendré mi victoria en esta vida. Amén. El mundo físico se conquista es por lo espiritual, hermano. El mundo físico se conquista por lo espiritual. Y aquí hay hijos de Dios que quizá veníamos viviendo una vida como hijos de Dios a nuestra manera. Pero hoy el Señor te ha venido a dar una llave más para que tú y yo vivamos vidas en victoria. Los verdaderos hijos de Dios vivimos bajo la voluntad de Dios Padre, aunque no la entienda y aunque me cueste. ¿Quién ha dicho que tú tienes que entender todas las cosas que papá te dice que hagas? ¿Quién ha dicho eso? Obedézcalas y vas a ver la diferencia.